podréis consultar todas las personas y todas las personas que estáis interesadas, que siempre preguntáis, ¿hay algún tema que hemos comentado durante el directo que no? Pues no os preocuparos, que si hay algún tema que necesitáis escuchar otra vez o coger más ideas, pues no os preocupéis que al finalizar el directo, pues automáticamente lo podréis seguir, os recuerdo, dentro del multicanal de orientación de Cruz Roja, ¿no? Y bueno, y para finalizar esta segunda temporada de los directos del autoempleo, tengo el gusto de contar con Marta Brenta y Dir Bondawi. ¿Qué tal? Buenos días, Marta. ¿Qué tal, Idir? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Marta, creo que no te han escuchado porque estabas muteada, ¿eh? Ahora sí. Buenos días Vale. a todos. Gracias por habernos invitado. Bueno, tengo el privilegio de presentar a mis compañeras y mis compañeras de Cruz Roja Madrid, Marta y Dir, son nuestros técnicos y técnicas del proyecto Impulsa de Cruz Roja. Y bueno, recordar que el proyecto Impulsa es el programa que tiene Cruz Roja de apoyo al emprendimiento, ¿no? Para que cualquier persona, y por supuesto yo entiendo que gran parte de las que estáis conectadas ya os estamos apoyando o ya hemos apoyado, para que, como siempre digo yo, podéis crear vuestro proyecto de negocio desde el minuto cero hasta el minuto final, pero por supuesto también que os seguimos apoyando desde la formación, a través de ayudas, de trámites, a través de la iniciativa que tenemos de los premios Impulsa, porque bueno, no solo queremos que podáis crear vuestro propio empleo en base a vuestra idea de negocio, sino por supuesto que también vuestro negocio sea una realidad en el tiempo, ¿no? Y que lo podáis consolidar y eso es el gran esfuerzo que hacemos desde Impulsa y que, bueno, y que mis compañeros Marta y Dir hacen un esfuerzo impresionante desde Madrid cada día en apoyo de todas las personas emprendedoras, ¿no? Y bueno, tenemos el placer de contar con Marta y Dir porque van a ofrecer y nos van a comentar un tema súper actual y súper importante, ¿no? Que al final es daros las ideas y los principales pasos y trámites que en principio estoy seguro que los busquéis por Google, hay muchos blogs y puede parecer realmente muy complejo, pero que empezar una actividad como persona autónoma, que normalmente siempre es la figura más recomendable, porque es la más sencilla y porque en principio pues es más fácil a la hora de tramitar todo para que podáis empezar una actividad económica y podéis crear vuestro propio empleo con la figura de persona autónoma, ¿no? Marta y Dir han preparado un directo pues muy breve, muy directo y muy sencillo y que seguro que os va a ayudar mucho para que tengáis todas las ideas claras, ¿no? Yo voy a pasar a presentar la presentación, ¿vale? Y de todas maneras también comentaros a todos y todas las personas que estáis conectadas que voy a estar muy atento al chat, ¿vale? Para que una vez que Idir y Marta terminen, pues contaros todo, ¿no? Y contaros estos pasos para empezar una actividad como persona autónoma, pues recogeremos algunas de vuestras preguntas para responderlas también en directo, ¿no? Así que nada, Marta y Idir, voy poniendo la presentación y ya todo vuestro. Gracias, Gracias, Javier. Javier. Bueno, pues vamos a arrancar. Como decía Javier, pensamos que si estáis aquí es porque en algún momento os habéis interesado por el emprendimiento o porque estáis en ello o porque queréis hacerlo a medio, corto o largo plazo. De alguna forma, lo que sí que nos importaba hoy era poder realizar un directo que tocase una serie de temas, que de una serie de pasos que son, desde nuestro punto de vista, totalmente imprescindibles para emprender, al menos para emprender con una cierta planificación y con un cierto orden de cosas. La primera parte que os voy a presentar, yo, en primer lugar voy a contextualizaros lo que es el trabajador autónomo, qué es un autónomo, de verdad, apoyándome en la definición que da el Estatuto del Trabajador Autónomo para que lo podamos entender. Y en segundo lugar, vamos a deciros qué diferencias hay con otras formas jurídicas, porque eso suele generar bastante duda, los tipos de autónomo. Y por último vamos a entrar en los pasos que una vez que sé todo esto, tengo que ir dando para
desarrollar una actividad con la mayor de las viabilidades y cuáles son los trámites que necesito llevar a cabo para hacerlo, que eso ya será la segunda parte que os irá contando mi compañero. Así que vamos a empezar por el principio y vamos a entrar con la definición de autónomo. El autónomo nos dice la ley que es la persona física, no jurídica, que de forma personal, es decir, por sí mismo, habitual, no una sola vez y directa, ejerce una actividad por cuenta propia, con ánimo de lucro, un voluntariado no sería un autónomo, bajo el poder de dirección y organización suyo propio, no de otra empresa, y este es un dato también bastante importante, y contratando o no contratando a personas. Un trabajador autónomo puede contratar a otros trabajadores sin ningún tipo de limitación, que también es una pregunta bastante habitual. Aparte de eso, va a necesitar simplemente capacidad jurídica, capacidad de obrar, tener más de 18 años y no tener una incapacitación reconocida judicialmente. La mayor dificultad siempre en estos casos, o la mayor duda, es plantearse si uno quiere ser autónomo o, por el contrario, quiere montar una sociedad, una persona jurídica. Y eso es lo que vamos a ver ahora a continuación. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Y qué diferencias hay con otras posibilidades? En la siguiente diapositiva veremos cómo hay una serie de factores que son los que fundamentalmente nos diferencian de una persona jurídica. Y los hemos enumerado en 6. Si puedes pasar, Javier. Un segundito. Os los voy adelantando. Por una parte, tendremos que tener en cuenta, cuando yo tengo pensado desarrollar una determinada idea de negocio, tendré que tener en cuenta, por una parte, cuál es el volumen de actividad que en principio puedo llegar a generar y en qué fase del emprendimiento estoy. Hay personas que es en la mayoría de los casos para lo que estamos aquí, que se están planteando emprender, pero hay personas que quizás ya han empezado y se están planteando si continuar como autónomo o desarrollar otra forma jurídica. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta el volumen de negocio de esa actividad y la fase en la que nos encontramos. Por otro lado, tendremos que tener en cuenta cuánto riesgo estamos asumiendo al poner en marcha esa actividad y cuál es la responsabilidad patrimonial que tenemos al desarrollar esa actividad. Aparte, tendremos que tener en cuenta si queremos socios o si no queremos socios, o si nos interesa tener socios o si no nos interesa tener socios. Tendremos que tener en cuenta la carga fiscal. La carga fiscal va a tener muchísimo que ver, o casi 100% que ver, con los rendimientos que obtengamos de la actividad. Será bueno, igualmente, saber qué ayudas y subvenciones podemos tener en uno y otro caso, aunque esto actualmente está bastante igualado, pero sí que conviene mirarlo. Y luego, en base a todo eso, decidiremos qué es lo que más nos interesa. Así que me voy a centrar en algunos de los puntos que he venido enumerando hasta este momento. Javier, si puedes cambiar la diapositiva, un poquito la anterior. Eso es. Hay otras opciones. Aquí tenéis los 6 puntos que podéis ver que hemos enumerado. Uno que no os he dicho y que es también fundamental y que ahora no vamos a parar en ello es en la facilidad de tramitación. Es más fácil darse de alta como autónomo, es más difícil, es más complejo, mejor una sociedad. Nos importa la alta, pero también nos tiene que importar la baja. Disolver y liquidar una sociedad, que es el procedimiento que nosotros tenemos que hacer cuando creamos una forma jurídica, también tiene un coste. Así que desde aquí os voy a explicar un poco. Utilizando un ejemplo muy sencillo de una sola persona que pone un negocio, vais a ver las diferencias. Teniendo en cuenta el volumen de negocio de la actividad o la fase de desarrollo, podemos pensar, por ejemplo, en un youtuber de muchísimo éxito que por su cuenta y riesgo está desarrollando una actividad. Esa actividad va a tener previsiblemente un volumen de negocio muy elevado y va a ser completamente distinta a la actividad que va a desarrollar otro autónomo. Vamos a pensar, por ejemplo, un creativo que está desarrollando creatividades para los departamentos de marketing de otra empresa, o otro autónomo que tiene una tienda, por ejemplo, pues no sé, una frutería. En esos casos, el volumen de negocio a priori, incluso antes de hacer el plan de empresa, nos está hablando de cifras completamente diferentes. Y eso va a tener mucha importancia por la carga fiscal, que luego voy a entrar un poquito más en detalle para que podáis verlo.
Luego está el tema de plantearnos cuál es la responsabilidad patrimonial y el riesgo que estamos asumiendo a la hora de montar el negocio. Si pasas diapositiva van a poder ver el tema de la responsabilidad patrimonial, que os voy a definir qué es eso. La responsabilidad patrimonial es la responsabilidad que yo, cuando pongo en marcha una actividad económica, tengo por todas las deudas que estoy asumiendo, todas las obligaciones económicas que estoy asumiendo, y además de por eso, por otro punto, y es por todas aquellas posibles negligencias o actividades culposas que en un momento puedo incurrir y que me van a requerir una previa sentencia judicial que me van a condenar a pagar algo. Estamos hablando sobre todo de algunos tipos de deudas que puedo asumir cuando emprendo. Por una parte, las deudas de derecho público, que son las deudas que voy a tener por parte de Hacienda y de Seguridad Social. Por otra parte, las deudas que yo asumo con todos mis trabajadores, no solo por las nóminas que voy pagando, sino por esos costes pasivos de una bolsita que tengo que ir reservando por una posible indemnización que tenga que pagarles en un determinado momento, las deudas que asumimos con los proveedores, las deudas que estoy asumiendo con las entidades financieras que me están dando un préstamo, me están concediendo un préstamo para montar el negocio, y eso tendrá una determinada cuantía que a priori puedo aproximadamente delimitar. El trabajador autónomo responde con su patrimonio personal de las deudas contraídas en el ejercicio de su actividad económica. Eso significa que yo, con todo lo que tengo ahorrado, por una parte, y todo el patrimonio que tengo, por ejemplo, mi vivienda, voy a responder de lo que ocurre en ese negocio. ¿Y eso ocurre con otras opciones? Por ejemplo, con la sociedad. No. No ocurre con las sociedades. Las sociedades son una especie de criaturita que nosotros vamos a desarrollar, al que vamos a dar un nombre, al que vamos a abrir una cuenta en el banco con un mínimo capital social, a la que vamos a registrar en el registro mercantil para darle una publicidad, y en la que un notario nos va a decir, pues se eleva a escritura pública, se aprueban unos estatutos y ahora tenemos una sociedad que, como personalidad jurídica propia que tiene, va a asumir con su patrimonio y con su capital social las deudas que puedan surgir. Por lo tanto, los autónomos tendrán que medir el riesgo, y cuando los riesgos no sean demasiado altos, podrá ser interesante desarrollar esa actividad económica como autónomo. Es importante aquí puntualizar una sola cosa, y es el hecho de que cuando estamos firmando algún tipo de préstamo, independientemente de que nosotros hayamos creado una sociedad para desarrollar ese negocio, también vamos a responder personalmente de ello. También señalar que existe una figura que se aprobó en el 2013 con la Ley de Emprendedores, que es el emprendedor de responsabilidad limitada, que tiene la posibilidad de limitar la responsabilidad patrimonial por todas las deudas que vaya a asumir en su actividad económica a la vivienda habitual, siempre que ésta no tenga un coste superior a 300.000 euros. Entonces, esto es algo que tenéis que tener en cuenta. Y por último, si nosotros en el ejercicio de nuestra actividad económica estamos desarrollando una actividad fraudulenta o no estamos actuando de buena fe, y eso hace que nuestros proveedores se queden sin cobrar, estemos como estemos, va a dar lugar a que podamos estar sometidos a un procedimiento judicial y estar condenados a pagar, y por supuesto con nuestro patrimonio personal. ¿De acuerdo? En cuanto a la facilidad de tramitación, también señalaros que es mucho más fácil a nivel de trámites, de carga burocrática, darse de alta como autónomo. Ya desde el año 2003 ya existía la sociedad limitada de nueva empresa, que era un tipo de sociedad que se podía tramitar telemáticamente. Posteriormente se pudieron hacer de forma telemática tanto las sociedades limitadas como los autónomos, y a día de hoy casi todo se puede hacer telemáticamente, lo que no significa que no haya una serie de trámites y una serie de costes. También en el 2013 los aranceles notariales y registrales se redujeron mucho, estaban en 100, 150 para notario y para registro mercantil, siempre y cuando esas sociedades no tuvieran un capital social de más de 3.100 euros. No obstante, lo que os comentaba al principio, cuando nosotros desarrollamos una actividad y lo estamos haciendo como autónomo, si luego queremos darnos de baja, va a ser muy sencillo. Va a ser una baja en Hacienda, en Seguridad Social, básicamente, y alguna que otra cosa más. Pero si tenemos una sociedad, ya estamos iniciando un procedimiento de disolución y liquidación de la sociedad, que es mucho más arduo, que es mucho más costoso, y que también vamos a tener en cuenta. Y no solo eso, sino que las obligaciones
contables, fiscales y laborales que va a tener una sociedad y mercantiles no van a tener nada que ver con las del autónomo, que comentará luego mi compañero Idir. Por último, quería comentaros el tema de los socios y daros una pequeña pincelada para que le deis una pensada, porque hay otras opciones, y luego el tema de la carga fiscal. Enlazando con lo que decía al principio, con el volumen de negocio que vaya a tener la actividad, tenemos que pensar que cuando nosotros estamos iniciando una actividad económica o profesional, vamos a tener unos determinados rendimientos. En cualquier caso, si lo hacemos como persona física, como autónomo, vamos a ir por el IRPF, nuestros rendimientos se van a ver grabados por el impuesto de la renta de las personas físicas, y si lo hacemos a través de una sociedad, va a ir por el impuesto de sociedades. Luego hay algunas fórmulas intermedias, como la sociedad civil, pero vamos a centrarnos aquí para entenderlo. Y básicamente lo que sí quiero trasladaros, si no tenemos mucho de tiempo, dejadme que lo mire un segundito, es que el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un impuesto progresivo, de forma que cuanto más estamos vendiendo, más estamos pagando. No solo porque nos suba la base, sino porque se nos está subiendo el tipo aplicable, desde un 19% hasta un 47%. Entonces, a un determinado volumen de actividad no interesa fiscalmente en ningún caso ir por IRPF y, por lo tanto, ser autónomo. Por lo tanto, cuando llegue ese momento, es muy aconsejable plantearse a través de una simulación qué es lo que pasaría si tuviéramos una sociedad. En el impuesto de sociedades estamos hablando de un 15% para las empresas que acaban de crearse los 2 primeros años de actividad, y luego sube al 25% con algunos cambios en algunos tipos de formas jurídicas. ¿De acuerdo? Y por último, y para dar una pincelada de humor, pero que es interesante, si pasáis un segundito la diapositiva, lo vais a ver que en la parte de la derecha os hablo de ello. El hecho de tener socios es algo que nos tenemos que plantear siempre, porque un socio nos tiene que aportar algo, es importante. Fundamentalmente tenemos que hacernos 3 preguntas. Si nos aporta algún tipo de financiación, de capital que necesitamos, si nos está aportando clientes o nos está aportando contactos, y si nos está aportando estructura organizativa. Tiene pros y contras. Se habla mucho de la soledad del emprendedor. Sí es importante que el emprendedor esté constantemente tomando decisiones, y eso tiene una parte positiva y una parte negativa. Fundamentalmente, lo más positivo es que también está pensando con nosotros, y por otra parte, lo negativo es que tenemos que ceder parte de lo que nosotros queremos. Pero sí es importante que lo tengáis en cuenta, y que yo recomiendo una lectura que a mí por lo menos me gustó bastante hace unos años, donde esto se expone de una forma bastante clara, de un libro que se titula El libro negro del emprendedor, no digas que no te va advirtiendo. Si queréis echar un vistazo, os lo recomiendo, porque existen otras fórmulas de colaboración a través de contratos de colaboración con profesionales que pueden participar con nosotros en el negocio de forma puntual o durante un tiempo, con los que se abre y se cierra esa relación profesional, y nosotros estamos manteniendo 100% el poder de decisión de la sociedad. Por lo tanto, estos son puntos que sí os tenéis que plantear. Aparte de esto, sí deciros mínimamente que existen distintos tipos de autónomos, fundamentalmente 4. Expuestos de forma muy rápida, os diré que está el empresario individual o autónomo, y os digo esto porque el empresario individual, es decir, el autónomo, es un empresario individual y es un empresario 100%. Y es el autónomo, digamos, que vamos a tener siempre, la figura típica. Después tenemos el TRADE, el trabajador autónomo económicamente dependiente, que es una figura que se estableció en el 2007 para dar regulación legal a una serie de supuestos que eran un poco controvertidos, estaban entre lo que se llama el falso autónomo y el autónomo. Fundamentalmente es para autónomos que tienen el 75% de facturación por una sola empresa. Entonces, bueno, no nos vamos a parar aquí, pero sí quiero que os suene y que lo sepáis. En tercer lugar está el autónomo colaborador, que ahora os diremos un poquito más. Y en cuarto lugar están los autónomos que no son autónomos, digamos, como el empresario individual. Lo que pasa es que por sus circunstancias de participación en la sociedad de la que son socios, tienen obligación de darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. Voy a pararme 3 minutos en el autónomo colaborador. El autónomo colaborador es una figura que se da mucho, al menos en el ámbito
de trabajo en el que nosotros estamos en un proyecto donde es muy habitual que haya familias que tiran para adelante todos a una y que participan en el negocio. Tiene algunas ventajas interesantes, sobre todo en las obligaciones fiscales, porque el autónomo colaborador es una persona que convive con el autónomo titular del negocio, que es familiar suyo hasta segundo grado. Estamos hablando, por tanto, de padres, hijos, hermanos, abuelos y no sé si tíos, me parece que no, eso lo tendríamos que mirar, ahora mismo se me va, pero serían familiares hasta segundo grado. No pueden estar trabajando por cuenta ajena, tienen que participar de forma habitual en el negocio y no solamente puntual. Y para ser autónomos colaboradores van a tener que darse de alta en seguridad social. Sin embargo, van a estar excluidos de todas las obligaciones contables y fiscales que va a tener el autónomo titular. Y fiscalmente puede ser interesante para ese autónomo titular que la persona que le está acompañando esté como autónomo colaborador, porque a efectos fiscales actúas como un trabajador por cuenta ajena, mientras que a efectos laborales es un autónomo tal cual que además puede beneficiarse de situaciones como la tarifa plana, que luego os comentará un poquito mi compañero Idir. Por lo tanto, a la hora de montar un negocio entre familiares que conviven hasta segundo grado, que no trabajan por cuenta ajena, es algo a tener muy en cuenta. Hay otras opciones, también hay una opción de contratación por cuenta ajena con el 100% de la cuota bonificada, que se tiene que ver en cada caso, porque algo que tenemos que resaltar siempre es que cualquier asesoramiento, aunque aquí eso estamos diciendo temas generales, tiene que ser individualizado porque cada caso es completamente diferente. ¿De acuerdo? Estos serían los tipos de autónomos y ya hemos dicho y hemos contextualizado qué es el autónomo, los tipos y mínimamente que tener en cuenta para decidirnos entre desarrollar esa actividad económica como persona física o como persona jurídica. Y ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder poner en marcha un negocio? En primer lugar, y paso número 1, es desarrollar la viabilidad. Si puedes, Javier, pasa de diapositiva un poquito más hacia adelante, aquí es donde estamos. El paso 1 es saber si ese negocio es viable o no es viable y cómo definimos la viabilidad de un negocio, al menos a priori. Nosotros desde aquí, desde el proyecto Impulsa de Cruz Roja, trabajamos muchísimo el plan de negocio porque nos parece una forma importantísima y práctica de aterrizar lo que uno quiere. Las dos ventajas fundamentales que tiene es hacerse experto de alguna forma o al menos conocedor de cómo analizar negocios de forma rápida. Hay que saber hacer una estrategia. Hay una enorme diferencia entre saber hacer botones y montar una empresa de botones. Y la gran diferencia es la capacidad para desarrollar una estrategia. Por lo tanto, en el plan de negocio tendremos que preguntarnos muchas cosas y tendremos que exponerlo en un documento de forma muy clara. ¿Qué es ese negocio? ¿Por qué quiero montarlo? ¿Qué beneficios me va a dar? ¿Qué productos o servicios estamos vendiendo concretamente? ¿Cuál es nuestro público objetivo? ¿Qué estrategia de comunicación vamos a desarrollar para que ese público objetivo nos escuche y le convenzamos para poder comprar el negocio? ¿Cuál es la estructura jurídica que va a tener lo que estamos haciendo y qué previsiones económicas y financieras, necesidades financieras estamos teniendo? Y eso hay que hacerlo bajo una ficción que vamos a crear apoyada en datos lo más sólidos y referenciados posibles. El plan de negocio nos sirve para aprender, porque cuando abramos la empresa vamos a tener que estar pensando en introducir nuevas líneas de negocio constantemente, porque el negocio está vivo y vamos a tener que saber cómo analizarlas de forma rápida. Y en segundo lugar, porque si queremos obtener financiación, y ahí no hay otra, tenemos que hacerlo a través de la creación de un plan de empresa para poder presentar en papel lo que vamos a hacer. Tanto para eso, como para convencer a un socio de que se venga con nosotros, como para, en algunos casos, solicitar ayudas y subvenciones. Una vez que hemos determinado la viabilidad del negocio, al menos a priori, mediante la realización de un plan de empresa, iríamos al segundo paso, que es plantearnos, ahora sí, lo sabemos, el paso 2, cuál es la financiación. La financiación que podemos llegar a obtener, sobre todo cuando somos autónomos y nos quedamos un poco fuera del mundo de las rondas de financiación. En algún caso puede haber otros sistemas como el crowdfunding, pero fundamentalmente son 3. Siempre se habla de las 3 Fs de la financiación, que son
friends, family and fools, que son la gente que tenemos cerca que de alguna forma convencemos para que invierta en nuestro negocio. Eso sería, pues digamos, lo más próximo. Y en este punto sí que queremos deciros que es importante que cuando hay préstamos entre familiares nos planteemos la posibilidad de formalizar un contrato de préstamo privado. Nos va a dotar de una enorme seguridad jurídica ese acto que estamos haciendo y además fiscalmente puede ser interesante también. Por lo tanto, tenerlo en cuenta. Contrato privado de préstamo que exprese quién es el prestador, quién es el prestatario, qué cantidad, en qué tiempo y qué es lo que está pasando. Luego vemos en el día a día que cuando eso se hace de esa forma y a veces hay conflictos en las familias, se generan problemas que podemos evitar de una forma tan sencilla como esta. En segundo lugar, tenemos los préstamos bancarios, tenemos los microcréditos concretamente. Los microcréditos para pequeños negocios son mecanismos, fórmulas extraordinarias para poder acceder a financiación en función de la entidad con la que estemos. Nosotros tenemos convenio para poder mediar en esa solicitud de financiación. Mediante la previa realización de un plan de empresa vais a poder solicitar financiación. No os comento de momento tipos ni cuantías máximas, aunque los microcréditos no suelen exceder de los 25.000 euros, pero sí quedaros con esa idea, porque es muy interesante, especialmente para personas que no están teniendo una situación personal especialmente solvente o que no van a tener posibilidad de dar un aval para poder solicitar ese préstamo y que se lo concedan, de forma que a través del microcrédito sí que van a poder acceder a esa financiación. Y es importante. Y en tercer lugar, y también sin extenderme mucho, saber que todas aquellas personas que tengan derecho a prestación por desempleo, que hayan tenido una cotización previa en el régimen de trabajadores por cuenta ajena o incluso también como autónomos, si hubiesen cotizado por cese de actividad, van a poder obtener y utilizar ese dinero de la prestación para poder realizar las inversiones para el negocio. En medio minuto deciros que yo ahora mismo, si me quedase en situación legal de desempleo y tuviera, por ejemplo, posibilidad de cobrar el paro durante 2 años, que es la forma informal de llamarlo, 1.000 euros al mes durante 2 años me darían hasta 24.000 euros que yo podría utilizar para ese negocio. Podría utilizarlo todo para inversión o una parte para inversión y otra para la compensación de cuotas de autónomo, o incluso ahora, desde hace no mucho tiempo, tengo la posibilidad de poder compatibilizar mi prestación por desempleo y el alta como autónomo o unos requisitos y unos límites de hasta 270.000. ¿De acuerdo? Así que, sabiendo una vez que hemos hecho el plan de empresa cuál es la financiación que vamos a necesitar, tenemos distintas opciones como acabamos de explicaros. Y por último, en el paso número 3, quería poner de manifiesto que muchas actividades están especialmente protegidas. Yo, ahora que he hecho el plan de empresa, bueno, puedo abrir mi negocio sin más, voy a coger un local, voy a pagar el alquiler y empiezo. No, no es así. Existen autorizaciones administrativas necesarias según la actividad, existen registros en los que tenemos que estar inscritos otras veces y siempre, además, en tercer lugar, que vayamos a desarrollar la actividad en un local de negocio, tendremos que acudir al ayuntamiento respectivo. Sin personalizar y por poneros unos ejemplos, que es la forma siempre más sencilla de que podáis comprenderlo, si yo quisiera, por ejemplo, comercializar unos productos alimentarios, unas empanadillas, tendría que preguntar si tengo que inscribirme en el registro sanitario de alimentos y probablemente os dirían que sí. Si yo soy fisioterapeuta, voy a abrir un centro sanitario, tendría que preguntar si puedo abrirlo sin más y me van a decir que no, que tengo que solicitar una autorización de apertura de centro sanitario y para todas ellas me van a pedir una serie de requisitos salvaguardando pues, la salubridad en el ejercicio de esa actividad fundamentalmente y la salud en la apertura del centro sanitario. Y por último, si nos ponemos con el tema de las licencias urbanísticas, es decir, el local que voy a solicitar, sí que tenemos que saber que cuando yo desarrollo una actividad en un local de negocio, tengo que contactar siempre con el ayuntamiento del lugar donde vaya a desarrollar ese negocio. Es determinante porque ahí hay un profesional, que es el técnico o técnica de urbanismo, con quien tengo que contactar
para saber si ese local verdaderamente me permite hacer esa actividad que quiero poner en marcha. Existen unas normas municipales que se llaman las ordenanzas, que se dividen normalmente por distintas actividades. Tenemos la ordenanza municipal para escuelas infantiles, la ordenanza municipal de hostelería, y entonces esas ordenanzas nos van a establecer cómo tienen que ser los locales, por una parte, sobre todo para salvaguardar la inocuidad de esa actividad y a todas las personas que están alrededor. También van a tener en cuenta si estamos desarrollando ese negocio en un local de un edificio protegido o no, y nos van a exigir y permitir que pongamos un tipo de cartelería o no, o si son zonas que están saturadas, por ejemplo, hostelería, y ya no se van a conceder más licencias. Por lo tanto, quedaros como paso fundamental con la idea de que tanto los registros como las autorizaciones administrativas tienen un ámbito autonómico y tendré que ponerme en contacto con los servicios de información de la comunidad autónoma donde esté mi negocio, donde tenga el domicilio fiscal de mi negocio, y por otro lado que para el tema de los locales tendré siempre que contactar con los ayuntamientos, no con la comunidad autónoma, sino con los ayuntamientos, concretamente con el técnico de urbanismo. Por eso es más que aconsejable ir a preguntar y tenerlo en cuenta, porque luego los costes varían. Muchas de estas autorizaciones están sujetas a tasas que tenemos que pagar, y las licencias urbanísticas por los locales también depende de la mayor o menor dificultad que tenga el desarrollar esa actividad en ese local, si nos exige obras y por lo tanto licencia de obras, si no, si se había hecho previamente esa actividad ya en ese local y solo tenemos que hacer un cambio de titularidad, si nos va a exigir un proyecto técnico por parte de un arquitecto que nos indique cómo tiene que ser la obra del local para ajustarse a la ordenanza, y en base a eso, sí, es cuando ya incluiremos todo eso en los costes o en las inversiones que necesitamos para arrancar con el negocio, y lo tendremos todo mucho más delimitado. No sé cómo voy de tiempo, pero hasta aquí quería contaros yo. Doy paso a mi compañero Idir. Vale, gracias, Marta. Buenos días a todos y a todas. Entonces, como bien ha explicado Marta, que es el paso previo, es tener la idea de negocio, analizarla y ver que la idea es viable, y entonces ya nos lanzamos a diferentes trámites, ¿no? O sea, muchas veces todos estos trámites pues no es como revisados y tal, pero en general en España hay tres niveles de administraciones. Tenemos la administración nacional, tenemos administración autonómica y las administraciones locales, ¿no? O sea, como Marta ha explicado, todo el tema de licencias son administraciones locales, son los ayuntamientos que regulan y conceden licencias, y luego todo el tema de registros sanitarios y tal, pues son autonómicos. Luego ahora entro un poco en tema, pues la administración nacional, ¿no? Una vez decidida el inicio de la actividad económica, pues nos tendríamos que dar de alta, ¿no? Pues en general un poco el lenguaje común, darse de alta. Primero hay dos instituciones fundamentales donde nos daríamos de alta. La primera, pues la actividad económica en la agencia tributaria, porque todas las personas empresarias o las personas autónomas deberán darse de alta en el censo de empresarios y empresarias, el censo de la actividad económica, como profesional retenedor, luego pues antes del inicio de la actividad, ¿no? Entonces, pues para poder desarrollar un negocio en España, pues tendríamos que darnos de alta. Ahora, algo también, porque quería un poco matizar, pues el tipo que trabajamos mucho con personas que vienen de otros países, el tipo de tarjeta de residencia, ¿no? La autorización de residencia, aquí sí que tiene importancia. Pues los nacionales, las personas con nacionalidad española, la nacionalidad europea, no hay ningún problema. Pueden trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, pero personas extranjeras con autorización de residencia, por ejemplo, para trabajar por cuenta ajena en al primer año, la primera y la segunda renovación, sé que necesitan una autorización previa de extranjería. No podrían darse de alta automáticamente en la agencia tributaria para iniciar su actividad económica. La gente con la tarjeta roja
concedida la autorización de trabajo. También pueden trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Estudiantes, pues necesitan una autorización previa. Pero una vez, por ejemplo, ya tenemos la tarjeta de residencia de larga duración, sí que allí no hay limitaciones, no hay restricciones a la hora de trabajar en los dos regímenes, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Eso es para que lo tengáis en cuenta, que muchas veces es un obstáculo y ralentiza el inicio de las actividades, ¿no? O sea, porque pues llegamos a la Seguridad Social y Hacienda para darnos de alta porque ya habíamos hecho todo el trabajo previo que nos ha explicado Marta y llegamos y dicen que no tenemos derecho a ello porque no estamos autorizados, nuestra tarjeta de residencia no nos autoriza. Entonces, previamente hay que consultar qué tipo de tarjeta de residencia tenemos para poder qué tipo de documento de identidad tenemos y tarjeta de residencia para poder iniciar estos trámites, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a explicar un poco los dos trámites fundamentales, ¿no? La declaración censal. La declaración censal es informar a la agencia tributaria qué vamos a desarrollar, qué actividades económicas vamos a desarrollar. Y en España todas las actividades económicas están en la Hacienda, están identificadas por un EAI, un epígrafe. Entonces, previamente tenemos que saber qué epígrafe nos corresponde en función de la actividad económica que vamos a desarrollar. Entonces, hay un modelo que hay que rellenar, el 036, es un poco más largo, donde ponemos la información, pues qué tipo de actividad vamos a desarrollar. ¿Quién lo va a desarrollar? Entonces, ¿quién es la persona autónoma? Luego, ¿cuándo vamos a empezar la actividad económica? Eso es fundamental. Luego también los tipos de IVA y el tipo de RPF, los regímenes de RPF, regímenes de IVA que vamos a adoptar. Entonces, luego ya lo explicamos a continuación, ¿no? En el segundo punto, que es, tenemos que... Ahora, este es muy relativo, o sea, a nivel de ayuntamientos tendríamos que dar de alta al impuesto de actividad económica. Eso tiene dos posibilidades, ¿no? O sea, pagarlo o no pagarlo. Si facturamos, ¿no? Tenemos una facturación inferior a 1 millón de euros, tendríamos que solo informar al ayuntamiento de turno a través de un modelo 840 de que vamos a desarrollar una actividad económica X, pero no tendríamos que pagar absolutamente nada si no alcanzamos esa cifra de facturación. Pero si la superamos, sé que allí tendríamos que usar otro modelo que es 480 y allí con obligaciones de pago, ¿no? Esos poco son dos trámites fundamentales en la agencia tributaria. Luego, ya en el siguiente paso, que es en la siguiente diapositiva voy a explicar un poquito el tema, pues ahora pues me voy a dar de alta como autónomo. Pues en general pensamos mucho más en la seguridad social que en lo previo que es la agencia tributaria. Siempre hay orden. Primero me tengo que dar de alta en la agencia tributaria y luego en la seguridad social, ¿no? Pero para iniciar la actividad el mismo día, tanto en seguridad social como en Hacienda, ¿no? Entonces, aquí, pues, ya elegimos la forma jurídica de autónomo, ¿no? Entonces, pues, nos tendríamos que dar de alta en el régimen especial de trabajador autónomo, ¿no? Eso, pues, tiene también un poco varios temas a tomar en consideración. Primero, pues, ¿quién lo va a desarrollar? ¿Cuándo voy a empezar? Y aquí también hay otro número que es el CNAI, o sea, el Código Nacional de Actividad Económica, que corresponde a la actividad económica que he elegido en la agencia tributaria. Aquí hay que tenerlo mucho en cuenta, que es mucha gente pues, se equivoca cuando tenemos varias actividades, ¿no? Con epígrafes diferentes y CNAIs diferentes, y muchas veces yo soy jardinero, muy de alta en la actividad de jardinería y Hacienda, pero en Seguridad Social, que se me ha olvidado darme de alta también en CNAI el CNAI de jardinero, solo me ha dado en el CNAI de mecánico. Entonces, si me pasa algo trabajando de jardinería, la Seguridad Social no me cubriría. ¿Por qué? Porque no estoy dado de alta en ese CNAI. Entonces hay que tener, tiene que corresponder. Si no corresponde, no hay protección, aunque esté dado de alta también en Seguridad Social, ¿no? Además de la agencia tributaria. Aquí primero
para darnos de alta en Seguridad Social para las personas que no habían tenido nunca un número de afiliación. Entonces tenemos que solicitar un número de afiliación a la Seguridad Social, ¿no? Principalmente esto se puede pedir en la Seguridad Social, en la Oficina de Seguridad Social correspondiente a nuestro lugar de residencia, distrito de residencia, pero también pues, lo podemos pedir online a través de un certificado digital. Por eso también pues, uno de los trámites fundamentales que ahora nos exigen en todas las administraciones es tener un certificado digital instalado en nuestro ordenador o también desde nuestro móvil, que funciona de la misma forma, ¿no? Entonces ahí solicitamos el número de afiliación a la Seguridad Social y luego ya rellenamos otro documento para darnos de alta como trabajador o trabajadora autónoma, pues a través de un modelo, el TAI 0521. ¿No? Es una forma también de informar un poco pues, a la Seguridad Social que vamos a hacer, pues desde cuándo vamos a empezar la actividad económica, también si trabajamos desde una oficina, que es nuestro trabajo fuera, que necesita desplazamientos y tal, es por el tema de protección, ¿no? Y otra cosa que también podríamos hacer con la Seguridad Social es siempre que es una administración nacional, es las contrataciones de trabajadores, ¿no? Primero pues tenemos que tener como personas autónomas, como decía Marta, pues no tenemos restricciones ninguna. Podemos contratar a gente y podríamos también despedirlas, ¿no? O sea, como cualquier otra forma jurídica o como, por ejemplo, con una sociedad o una cooperativa, ¿no? Pues, en este caso, por ejemplo, pues tenemos que tener otro número en Seguridad Social que es el código de cuenta de cotización, ¿no? Tenemos un número de Seguridad Social como personas físicas, pero tendríamos que, para contratar a una persona trabajadora, tendríamos que solicitar otro número que se llama el código cuenta de cotización, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya podríamos contratar a cualquier otra persona. Vale, estos trámites, además pues, de poderlas hacer en las diferentes instituciones por separadas, ahora hay muchísimos puntos que se llaman los puntos de apoyo al emprendedor que se tramitan a la vez. Entonces hay un formulario que nos pueden ayudar, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos Madrid Emprende y otras organizaciones, pero también a nivel de otras comunidades autónomas tenemos muchas las cámaras de comercio, otras asociaciones, otras organizaciones, ¿no? Que os podrían ayudar de forma gratuita porque es un servicio gratuito, pues donde pues, nos pueden dar de alta en las dos actividades, ¿no? En la siguiente diapositiva, entonces aquí ya todas esas un poco las obligaciones laborales. Una vez dados de alta en la agencia tributaria y también en la Seguridad Social, pues ahí ya, como os decía, pues la persona autónoma podría contratar sin ningún problema. Entonces entra en otra dinámica pues, de tener otras obligaciones laborales. Otra cosa que quería resaltar, porque Marta ha hablado un poco de las fuentes de financiación, todos los trámites y los plazos que son fundamentales, ¿no? Entonces, para capitalizar el paro, lo tenemos que hacer antes de darnos de alta como autónomos. Porque una vez dados de alta como autónomos, aunque tengamos el derecho a la capitalización porque habíamos tenido derecho a la prestación por desempleo, lo perderíamos por no estar desempleados antes de iniciar el proceso de solicitud de capitalización. Muchísima gente ha perdido la capitalización porque hoy se da de alta como autónomo porque al dueño le presiona, porque ha firmado un contrato de alquiler de un bar, de un restaurante, entonces se tiene que dar de alta ya porque tiene que contratar trabajadores y tal, y se le olvidó de tramitar la capitalización por desempleo. ¿Qué le dicen en Seguridad Social, en SEPE? Pues lo sentimos mucho porque lo has tramitado posterior al alta tuya como autónomo. Entonces, eso sí que significa que estás empleado y no tienes derecho a ello. Entonces, lo que tenéis que tomar en cuenta es eso. Solicitar primero la capitalización vuestra, luego, pues una vez solicitada a través de cualquier registro,
¿no? Público, justo el mismo día, pues, ¿no? el día siguiente, mejor, entonces nos damos de alta como personas autónomas. Así evitáis todo claro, evitáis la pérdida, ¿no? Del derecho a la capitalización, ¿no? En la siguiente un poco la diapositiva, hablamos un poco de todo el tema de las contrataciones y lo que queremos. Javier, ¿pasas por favor la diapositiva? Entonces aquí, una vez dados de alta, pues como autónomo tenemos unas obligaciones, ¿no? O sea, unas obligaciones laborales como cualquier otro trabajador. Primero, tenemos que pagar unas cuotas, las cuotas de autónomo, ¿no? Las cuotas mensuales de autónomo. Aquí nos diferenciamos, ¿no? Es por edad, menores de 47 o menores de 48 años. Entonces, pues tenemos una base de cotización sobre la cual se calcula nuestra cuota de seguridad social un poquito más baja, que ahora, por ejemplo, desde junio del 2021 y hasta ahora, pues se cambia más o menos cada 6 meses, está a 944. Eso nos corresponde una cuota mínima de cotización mensual a la seguridad social de 289. Pero para mayores de 87 años, entonces empezando ya con 48, la base de cotización es mayor. Entonces está ahora, por ejemplo, está a 1.018 euros. Entonces lo que nos genera una cuota de cotización superior, que está mínimo a 308 euros, más o menos. Esto va cambiando porque cada 6 meses va cambiando. Pero también las cuotas de cotización y la base de cotización tiene un máximo, porque cuando nos acercamos a la jubilación, la seguridad social nos reduce, ¿no?, las bases máximas de cotización. Por ejemplo, en el caso de mayores de 48, la base de cotización máxima está limitada a 2.077 euros. Entonces, pues, nos generaría una cuota de seguridad social de 629 euros. Entonces, pero en el caso de menores de 48, ¿no?, está en 4.000, que es la máxima, 4.070, y eso pagaríamos una cuota de mensual de unos 1.200 euros. Entonces, para tenerlo en cuenta, porque esto tiene mucho... Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque todas las bajas médicas se calculan en base a la base de cotización que hemos elegido. Todas las bajas médicas en base a la cotización que hemos elegido. Y también el cálculo de la jubilación. O sea, si somos mayores de 48, ya nos estamos acercando al cálculo, ¿no?, los plazos de cálculo de la jubilación, entonces tendríamos menor o mayor jubilación. Por eso, por ejemplo, muchísima gente pues te dice, ves que he cotizado durante 40 años, pero me ha quedado una jubilación, ¿no?, de 600 euros. Está... es que realmente por tener una base de cotización mínima, pues 900, 1.000 euros, eso es lo ideal, es ir un poco incrementando la base de cotización para que vaya incrementando toda la cuota y las prestaciones correspondientes, ¿no? Luego, allí ahora, desde hace muchísimos años, para iniciar la actividad económica como autónomo o autónoma, tenemos la tarifa plana, pues la conocida como tarifa plana, que es... La tarifa plana es una bonificación de la cuota de cotización al 80% durante el primer año, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mayores de 40 nos quedaría ahora mismo en 60 euros. Para mayores ya estamos pagando alrededor pues, de 70 y 78, ya, pues, ya cuando somos un poquito mayores, la seguridad social nos lo tiene que calcular en función de los años de cotización y tal, ¿no? Entonces, eso, pero tiene condiciones. La condición, primero, si nunca me había dado de alta como autónomo, sé que tengo derecho a ello. Eso. Las otras condiciones, las posibilidades, si en los últimos 2 años no me había dado de alta como autónomo, o en los últimos 3 años que estaba dado de alta como autónomo, pero no me había beneficiado previamente de la tarifa plana.
Entonces, estas son las tres condiciones, ¿no? Luego, esto también tiene matices. Muchísima gente ha perdido la tarifa plana durante el desarrollo de la actividad económica porque el último día del mes, cuando la Seguridad Social pasa a recibo y no encuentra dinero, entonces no encuentra esos famosos 60 euros. ¿Qué hace la Seguridad Social? Nos anula automáticamente ese derecho a la tarifa plana y volvemos a pagar el mes siguiente y ese mismo mes los 286 euros o los 308 o la cuota mensual que nos corresponde, ¿no? Eso se lo tenéis que tomar en cuenta porque muchísima gente que vemos pierde esa tarifa plana por estas razones, ¿no? Luego, pues, hay algunas comunidades autónomas, ¿no? Que tiene ahí algún plan de fomento y de emprendimiento que tenemos posibilidad de solicitar una subvención para ampliar la tarifa plana. Pues aquí, por ejemplo, que nosotros trabajamos en Madrid, se puede solicitar la parte esa proporcional, ¿no? Para ampliar una tarifa plana para que nos cueste a nosotros 60 euros o lo que sea al año siguiente. Como sabéis, al primer año, ¿cómo queda? El primer año pagamos 20% de la cuota, entonces nos quedaría en 60 euros. Pero el primer año, al segundo año, el primer semestre, ya nos sube a 140, entonces la bonificación sería solo 50%. Luego ya al último tramo pagaríamos al 80%, para que lo tengáis en cuenta pues, a la hora de calcular pues, vuestra tesorería y también tener en cuenta pues, lo que deberíais dejar en vuestra cuenta, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco también, pues he visto que hay algunas preguntas sobre todo el tema, las obligaciones tributarias en la siguiente. Entonces, como personas autónomas, pues tenemos obligaciones tributarias, ¿no? O sea, como bien sabéis, los impuestos principales que paga la persona autónoma son el IRPF, ¿no? El impuesto de renta de personas físicas y también el IVA, ¿no? Entonces, el IRPF, pues hay varios, eso también es fundamental de saberlo, hay varios regímenes. Por eso, cuando nos vamos a dar de alta como personas autónomas, tenemos que elegir el régimen, ¿no? En general, pues si facturamos menos de 600.000 euros, es lo común, ¿no? Deberíamos pues, elegir el régimen de estimación directa pues, simplificada, ¿no? ¿Eso qué significa? Simplificada es al total de mis ingresos menos al total de mis gastos, y me sale un neto positivo. Entonces, es un neto positivo, entonces pago un impuesto sobre ello. Eso es en las declaraciones mensuales, pago al 20% en las declaraciones sobre el neto positivo. Pues imaginaos, en los primeros años, pues en primer trimestre suele ser así, que pierdo dinero, digamos, pues me sale neto negativo al total de mis ingresos menos el total de mis gastos, me sale negativo, entonces allí, o sea que pues en general no pagamos nada. Eso se va regularizando posteriormente. Luego, al tema, tenemos mucho también por módulo, ¿no? Eso también se habla mucho y tal, las estimaciones objetivas. Las estimaciones objetivas, ¿eso qué es? Es en función, lo podemos elegir desde el inicio. En algunas actividades económicas pues, se inicia desde la ficha cero, ¿no? De inicio de la actividad. ¿Eso qué es? En función de los metros cuadrados del local, en función del consumo de luz, la potencia contratada y en función del número de los trabajadores, la agencia tributaria nos dice, mira, pagáis tanto, 100 euros, 200 euros, al mes. Pues muchos transportistas lo hacen, muchas tiendas de alimentación, muchos restaurantes, eso lo hacen, ¿no? O sea, una estimación objetiva y ya está. Pues hay cada trimestre pagamos un importe que nos fija la agencia tributaria y ya está, es más simple. Pero en general, esto es todo, se estudia, pero en general lo más un poco común es en los primeros tiempos, en los primeros años, al ver un poco cómo va la cosa, el régimen de estimación directa normal o simplificado en función de la facturación es lo mejor porque ahí
ya sabemos que si ganamos, pagamos, si no ganamos, no pagamos. Ya está. En el caso de estimación objetiva, ahí tenemos que pagar sí o sí. Luego, en los regímenes de IVA, por ejemplo, pues tenemos los regímenes, las tasas generales, que es el 4% para reducido, que es todo el tema de alimentación no transformada. Luego tenemos el 10%, suele ser toda la alimentación transformada, hostelería, sin alcohol. El alcohol ya es 20%. O también el 21%, pues si vendimos al resto del IVA, pues vendimos móviles, televisores, pues reparamos televisores, o somos de peluquería y tal. Entonces, en ese caso, sé que está a 21%, ¿no? Y luego, pues hay otros, por ejemplo, como el tema de las tiendas de alimentación. Si nos damos de alta como autónomos, porque en el caso de sociedades no, hay uno que se llama el recargo de equivalencia. Entonces, en vez de hacer las declaraciones trimestrales y tal, pues ya las pagamos a nuestro proveedor de entrada, que nos hace un recargo adicional de IVA. Entonces, además del 4% de que pago del IVA, si por ejemplo compro arroz, lentejas y garbanzos, me añade, me suma a recargo de equivalencia, que es del 0,5%. Entonces, pagaría un IVA de 4,5%. Entonces, eso es, pues en general, todas las tiendas de alimentación lo tienen así por obligación fiscal, ¿no? Luego, pues ya teniendo esto, porque también todo esto, a la hora de darse de alta, inicio de actividad, tenemos que tenerlo claro, ¿no? Eso. Luego, todas las declaraciones. Las declaraciones, tenemos dos tipos de declaraciones. Declaraciones trimestrales, perdón. Las declaraciones trimestrales de ese IVA y RPF. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que os decía, siempre el de RPF, la suma de ingresos menos la suma de los gastos. Luego, el IVA soportado menos el IVA repercutido y siempre pues transferimos la diferencia positiva a la seguridad social. Si nos toca pagar, lo transferimos tanto a la seguridad social como, a la agencia tributaria. Pero si nos sale a devolver, entonces eso se queda ahí como nos debe a la agencia tributaria un importe determinado y vamos compensando en el futuro. Luego también hay otro RPF que declaramos a través del modelo 111, que es las retenciones que aplicamos, por ejemplo, a nuestros trabajadores, todas las retenciones que aplicamos, por ejemplo, pues si contrato la reparación, por ejemplo, de una caldera por un autónomo, pues en la factura me retengo yo un porcentaje, pues suele ser pues, el 7% o al 15%, dependiendo pues, de los años que lleva la persona autónoma dado de alta. Luego también todas las retenciones en alquileres. Pues entonces, pues, ¿por qué no pagamos el 100%? Sí, al dueño del local, que es una persona física, le retenemos la parte proporcional, pues es un 19% de RPF. Luego eso lo tendríamos que transferir a la agencia tributaria. Luego, pues todo eso tiene sus declaraciones anuales. En las declaraciones anuales, ¿qué? Tenemos la declaración anual de IVA, pues sumamos todos los IVAs y hacemos la declaración y compensamos las diferencias. Luego el RPF es igual, ¿no? Hacemos las regularizaciones en función de los tramos, porque luego pues hay tramos que yo no pago 40% sobre todo, no. En los tramos de RPF, realmente lo que pagamos, esto cuando hablo de RPF es la renta neta, no de la cifra de negocio, no de la venta. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que es al total de esos ingresos menos al total de los gastos. Por ejemplo, hasta 12.400 yo pago 19%, pero del tramo de 12.000 euros y pico hasta 20.000, ya además de los 19 que pago del anterior tramo, pago 24%. Hasta, por ejemplo, en el caso de superior a 60.000 euros, pago sobre esa renta neta, o como le llaman en las sociedades, el beneficio, un 40%. Entonces, por eso, o sea, en los primeros momentos nos compensa
nos compensa darnos de alta como autónomos porque solemos tener unos beneficios, unas rentas bastante asequibles. Luego, una vez crece la renta, podríamos pues, pasar a una sociedad limitada, ¿no? Entonces, también hay otro modelo de operaciones y mucha gente se le olvida, es el tema del modelo 347, es las operaciones con terceros. Si superamos las facturaciones tanto como proveedor como cliente, los tendríamos que informar a la agencia tributaria de eso. Si facturamos más de 3.005,06 euros. A mucha gente se le olvida y también en este caso tenemos que hacer mucha comparativa entre nuestros clientes y nuestros proveedores en general. Ese es cuando el mes de enero, cuando se tramita este tipo de declaración, entonces lo que hacemos, los gestores de las dos partes nos pasan ese modelo y tiene que coincidir, porque si llega a la agencia tributaria y eso no coincide, pues hay mucha gente que se le ha olvidado contabilizar una factura, que es una factura de 6.000 euros, pues genera una diferencia bastante importante, ¿no? Entonces, pues es otro punto que tendríamos que tomar en consideración. Pienso que llegamos un poco al final, como veis, pues como persona autónoma hay un proceso, hay un itinerario. Primero, una idea de negocio, estudias la viabilidad de esa idea de negocio. Luego, todos esos trámites, como con los ayuntamientos, el tema de licencias. Luego, los trámites con la agencia tributaria, el tema de altas en la actividad económica, los trámites en la seguridad social, la alta como persona autónoma y también pues, las altas de nuestros trabajadores. Y al final, pues todas las declaraciones y responsabilidades fiscales que tenemos frente a la agencia tributaria, que es la declaración de IVA, la declaración de IRPF, luego pues todos los modelos pues, de información y tal. Entonces aquí, pues muchísimas gracias por estar aquí, es un placer y cualquier pregunta, pues aquí estamos para contestaros. Muchas gracias, Idir. Muchas gracias, Marta. Yo creo que ha sido una información pues, no fácil de contar y que la habéis contado de manera muy clara. Tenemos bastantes preguntas. Es cierto que vamos un poquillo mal de tiempo, pero bueno, vamos a responder por tener la costumbre, siempre buena costumbre, de poder responder en directo. Por ejemplo, me tenía apuntado una pregunta que, bueno, al final depende, pero bueno, en base a vuestra experiencia, Marta y Idir nos preguntaba que cuándo... según qué volumen de venta, de facturación, de beneficio, puede compensar, qué cantidad, puede compensar ya pasar de autónomo a montar una sociedad. En base a vuestra experiencia a la hora de intervenir con personas emprendedoras, ¿no? ¿Podríais decirle a un nivel de facturación o bueno, obviamente dependerá de los gastos, ¿no? Pero bueno, ¿qué podríais comentarle a esta persona? Yo en este caso depende, que ese es también que cuando montamos una sociedad no solo fijarnos en el máximo de 25%, pero si soy abogado y además de eso tendría que facturar porque es una actividad profesional. Entonces, tendría que calcular los 19% o los 20% que pago de autónomo y también los 25% que pago como impuesto de sociedades. Entonces, esto depende del tipo de la actividad económica y de que luego, además de la facturación, realmente del beneficio, es la renta neta. Pues, por ejemplo, sin entrar en los detalles de la actividad profesional, entonces a partir de 30.000 euros más o menos de beneficio podría ser interesante, pero hay que estudiarlo, todo es relativo. Muchas gracias, Idir. Yo creo que queda bastante claro y al final, pues como habéis bien indicado, cada situación hay que estudiarla bien, pero bueno, es cierto que se suele decir 30.000, 40.000, 50.000, pero como hay como esas cantidades que se suelen hablar, pero bueno, como bien dice Idir, habría que verlo. Si te parece, Marta, como has explicado la figura brevemente de autónomo colaborador, sí que nos preguntaban. Había una participante que nos comentaba que ella se encuentra desempleada y puede cobrar la prestación por desempleo. Si podía darse de alta como autónomo colaborador y entiendo que
¿Qué se refiere si puede capitalizar ese desempleo? Si hay alguna condicionante en la figura de autónomo colaborador en ese Hola, sentido. Javier. Pues he visto la pregunta y lo estaba buscando, pero no tenía la certeza. El autónomo colaborador es un autónomo que depende de un titular y efectivamente puede estar previamente cobrando la prestación por desempleo, pero no estoy segura y no tengo certeza de que como autónomo colaborador puedas solicitar el pago único. Lo que he No, encontrado en principio es que no. Por lo tanto, en ese caso, lo que sí que se podría hacer y se podría plantear, porque suele ser bastante interesante en muchos casos, si no existe un beneficio preciso de hacerse autónomo colaborador, sería el crear una sociedad civil con la persona que ya es autónoma. Porque en ese caso, al crear la sociedad civil y sí darse como autónomo, de alta como autónomo, sí que le van a permitir la posibilidad de capitalizar el paro. Por lo tanto, en el caso de que sea autónomo colaborador, no podría solicitar el pago único, pero podrían estudiarse otras vías de cómo poder aprovechar ese pago único mediante la creación, por ejemplo, de una sociedad civil con alguien que está ya desarrollando esa actividad, sea familiar o no lo sea. Y de esa forma podría aprovecharlo. Dependería del importe que realmente puede llegar a capitalizar. Si es un importe muy reducido, pues quizás no le interese, pero si es una cantidad importante que le puede ayudar a financiarse, sí debería plantearlo. en este caso, porque la capitalización, y lo explican bien, capitalizamos para montar nuestro propio negocio. En el caso de autónomo colaborador, realmente apoya al autónomo principal, al dueño del negocio, y debería depender económicamente de esa persona, el autónomo principal. Entonces, no entraría no cumpliría los requisitos de capitalización, porque no es dueño ni dueña. Muchas gracias, Marta y Dir. Creo que era una pregunta un poco compleja, pero creo que aquí ha quedado bastante bien respondida. Después otra pregunta que, para ir terminando, ¿no? Y disculpar por si nos quedamos alguna pregunta en el tintero, pero tenemos que ir terminando. Pero me parece interesante que comentan pues la típica pregunta de cómo empezar una actividad como autónomo y empezar ya a pagar, aunque ahora mismo por suerte está la tarifa plana, si entro dentro de los condicionantes que bien ha explicado Idir. Si todavía no tengo claro los clientes que voy a tener y lo que voy a facturar, ese miedo que siempre existe. En base a vuestra experiencia, Marta y Edir, ¿qué le podemos decir a las personas que tenemos conectadas? Edir, ¿empiezo o empiezas? Sí, empiezo. Pues que siempre que montar un negocio implica un riesgo y eso es lo que estamos asumiendo. Entonces, los errores que cometemos al emprender tienen dos costes fundamentalmente, que es la pérdida de tiempo y la pérdida de dinero. Y cuando estamos arrancando, lo mejor que podemos hacer es una buena planificación previa a través de la creación de un plan de negocio. El riesgo es... la única forma de reducir el riesgo es preparándose y haciendo una buena planificación. Y durante esos primeros momentos en los que todavía no estoy teniendo clientes, pues lo que tengo que pensar además es que el alta como autónomo es lo último que tengo que hacer. Antes de todo hay que planificar la actividad, hay que informarse, hay que hacer muchos números y a partir de ahí, en el momento que es ya completamente imprescindible, que ya vamos a tener que facturar, nos tendremos que dar de alta y apoyarnos fundamentalmente en la estrategia de comunicación y de ventas y dedicar que todos los aspectos relacionados con la gestión los desarrollen otros profesionales, reconocer nuestras carencias para poder contratar a personas que lo hagan mejor que nosotros y centrarnos en vender, porque si no vendemos, verdaderamente al final tenemos que cerrar el negocio. Entonces, emprender es asumir un riesgo y la forma de reducirlo es planificando previamente. No hay fórmulas mágicas. Claro, es lo que decía Marta, pues es fundamental, ¿no? O sea, no puedo tomar la decisión de darme de alta mañana. Primero, porque yo no conozco el mercado, no conozco el sector, no conozco cómo, pues no tengo clientes. Ahora bien, si tengo clientes, me contratan mañana y ya así aseguro unos ingresos, pues adelante. Pero el problema, tengo que empezar primero a estructurar una idea de negocio y hacer, nosotros, por ejemplo, que trabajamos mucho al Canvas, por lo menos tenés un modelo de negocio, visualizar mi idea de negocio como proyecto, no como una actividad económica reducida. Tengo que saber qué idea de negocio
la siguiente pregunta, realmente, ¿quién son mis clientes? ¿Dónde están mis clientes? ¿Qué características especiales tienen? Luego, ¿qué podría ofrecerles a esos clientes? ¿Cómo les puedo captar? ¿No? Entonces, ¿qué canal usaría? Entonces, todo eso es fundamental. Luego, hay otra cosa. El tema de financiación. O sea, es verdad que los primeros momentos, pues los negocios suelen ser menos rentables, pues no nos generan beneficios. Entonces, pues tendría que trabajar mucho el tema de la fuente de financiación. Entonces, tengo que tener una provisión de fondos al lado. ¿Eso qué es? Pues si, como decía Marta, si en tema de financiación, si mis fondos no alcanzan, ni los de mi familia tampoco, podría solicitar una financiación ajena. En esa financiación ajena reservaría una pequeña provisión de fondos por si acaso. Y así, mientras todo lo que decía pues Marta, mejor gestión, mejor venta, pues, mejor captación, ¿no? O sea, pero es que tenemos que, con el apoyo de otras personas especializadas, como todo lo que hacemos en el programa Impulsa, que pues en todo el territorio nacional, que es fundamental, ¿no? Con gente especializada, adelantamos los posibles problemas futuros. Entonces, lo que siempre decimos, mejor perder un poco de tiempo que empezar a perder el dinero desde cero. Entonces, un poco lo que es ser proactivos. Muchas gracias, Idir. Marta, ha sido un auténtico placer pues, finalizar esta segunda temporada de los directos hacia el autoempleo dentro del multicanal de orientación de Cruz Roja con el equipo Impulsa de Madrid. Muchas gracias, Idir, a Marta. Aprovecho también para dar las gracias y saludar a todos los demás compañeros y compañeras que hoy representáis, Marta e Idir, que forman el proyecto Impulsa dentro del área de empleo de Cruz Roja y que asesoran a personas emprendedoras. Y, por supuesto, pues dar gracias a todas las personas que habéis conectado en directo. Y bueno, y vuelvo a recordar que nada, es cuestión de minutos, muy breve, una vez que lo cerremos, pues se ha retransmitido el webinar en directo por YouTube, pero que bueno, que dentro del canal de YouTube del multicanal de orientación, pues en breves momentos estará ya disponible para que cualquier persona que no se haya podido conectar en directo lo pueda seguir. Así que bueno, el año que viene, como siempre digo yo, más y mejor, seguiremos con los directos hacia el autoempleo y bueno, pues felices fiestas y a cuidarse porque desgraciadamente vuelven otra vez unas navidades un poquito complicadas por el tema que ya sabemos, así que a cuidarse mucho y como sabéis aquí desde Cruz Roja, de todo el área de empleo, pues os seguiremos apoyando vuestro emprendimiento. Muchas gracias Marta y Edir, hasta la próxima. Gracias, felices fiestas. Hasta luego. Gracias a vosotros. Venga, hasta la próxima, saludos, chao, chao.